Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el segundo tomo, digamos de esta manera, el segundo libro de San Lucas, primero su Evangelio y luego Hechos de los Apóstoles. Dentro de la teología lucana tenemos el Evangelio, que es el segundo tiempo en realidad, porque él considera todo el Antiguo Testamento como el primer momento en que actúa Dios Padre, el segundo momento, el Evangelio, en que actúa Dios Hijo, y luego este tercer tomo, el momento en que actúa el Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creador, Redentor y ahora entonces sería para nosotros el vivificador. El que lleva adelante la comunidad cristiana, el que cree, el que se pone en el camino, en el seguimiento de Jesucristo. Bueno, nada, ven. Hechos de los Apóstoles. Oye, Shana, oye, Yapona, lleva Peñande, Yahuerecoa. Incluso es interesante porque con la señal de la cruz, el Papa Francisco también, son cosas muy cercanas, ¿verdad? Porque cuando hacemos en el nombre del Padre, justamente Francisco dice, lo importante es calcular mañana Dios Padre. ¿Qué es lo que nos da? Es la razón de vivir. ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre? Conocer, entender, reflexionar. Esa es la religión, religarse, entender cuál es la voluntad de Dios Padre. El Padre, el Hijo, el corazón, la redención, el amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Dios Padre, Hijo, el corazón que se entrega, el que ama, el que siente, porque quiere rescatar al hombre, es capaz de morir en la cruz por nosotros. Y luego Espíritu Santo, hombros. El Papa dice manos, ¿verdad? Que significa justamente poner hombro, quiere decir trabajar, empeñarse. El Papa Francisco lo utiliza con la mano, la mente, el corazón y las manos, dice el Papa Francisco. Y justamente la señal de la cruz quiere decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que nos hace pensar, entender su voluntad. El Hijo que nos redime porque nos ama. Y el Espíritu Santo vivificador que ahora nos da la fuerza para que nosotros construyamos el reino de Dios. ¿Se dan cuenta que el aspecto teológico, queridos amigos, no es cualquier ya lleva? Entonces mucha gente, incluso los protestantes, eso no quiere ser la señal de la cruz. Y ustedes saben que la señal de la cruz es el signo distintivo del cristiano, porque es la revelación de Dios Padre, es el amor de Dios Hijo, y luego es la fuerza vivificadora, es decir, coñandero Gapu, coñande Paraguay, coñande familia, lo que Dios quiere, la voluntad del Señor, la construcción del reino de Dios. Bueno,
Así entonces, queridos amigos, esta teología de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hecho los apóstoles, hoy nos invita a reflexionar en este capítulo 27, versículo 31. Nos dice así: pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si ellos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Queridos amigos, miremos un poco lo que estamos viviendo aquí, en el contexto histórico primero. Estamos en este capítulo 27 y este versículo 31 del capítulo 27 continúa en medio del caos de la tormenta. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando y seguimos hablando de la tormenta en medio del mar Mediterráneo? La embarcación en que van estos presos son llevados hasta Roma y bueno, se encuentran con esta gran dificultad de la tormenta mediterránea. Entonces el apóstol Pablo, que es también prisionero, ahora sin embargo es el que se levanta y es el que asume el liderazgo, decíamos, espiritual y un liderazgo práctico en medio de este naufragio. Porque en el versículo 30 anterior, algunos marineros intentaban escapar del barco, decíamos. Sin embargo, aquí Pablo toma el liderazgo y le dice: espera un poquitito, vale la bella potajina. Ustedes son muy egoístas, están bajando de silla y quieren escapar ustedes solos. Y los demás los vamos a abandonar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los días previos al cónclave están llenos de especulaciones y rumores sobre los candidatos a la sede de Pedro y también de organizaciones interesadas en desacreditar públicamente a quienes consideran que no deberían ser elegidos obispo de Roma. Como si se tratara de una campaña política, hay profesionales de la comunicación trabajando intensamente para condicionar las congregaciones generales, los encuentros de cardinales de estos días. Y la realidad es que no lo tienen fácil. Hay que recordar que el currículum del primer líder de la Iglesia Católica no era inmaculado. San Pedro, un sencillo pescador de Galilea, se mantuvo al frente de los primeros cristianos tras haber traicionado a Jesús al menos en 3 ocasiones. Y es saludable recordar que la Iglesia Católica, frente a las tergiversaciones protestantes, nunca ha considerado infalible al Papa. Se le considera infalible cuando habla sobre cuestiones morales o de fe y lo hace con una declaración solemne. Es lo que se denomina una declaración ex cátedra. Los papas cometen errores y por ello manifiestan públicamente que ellos mismos se confiesan con regularidad. Aún tenemos en la retina las imágenes del Papa Francisco con dificultad para caminar dirigiéndose al confesionario de San Pedro. Para un católico, sea un cardenal, obispo o un simple laico, es importante recordar la fragilidad personal y por ello la importancia de reclamar la gracia, la ayuda del Espíritu Santo para actuar con rectitud. Durante años, algunos se han empeñado en recordar la dificultad de Juan Pablo II para aceptar como ciertos los casos de abusos en la Iglesia, y es que él mismo había sido víctima de las mentiras del régimen comunista en Polonia para desacreditar a los sacerdotes. A Benedicto XVI se le achacaba su complicidad con el régimen nazi,
cuando siendo menor de edad fue forzado a integrar una unidad de defensa antiaérea. Y con Francisco, sus críticos le han achacado a menudo su falta de determinación ante la dictadura argentina. Se trata de casos muy difíciles de juzgar desde la distancia histórica, en los que tal vez podían haber actuado de una manera diferente. Sin entrar a analizar caso por caso, la realidad es que en esas u otras situaciones un papa comete errores, y lo hace porque a lo largo de su vida ha debido tomar muchas decisiones y no es perfecto. Lo mismo sucede con los cardenales que entrarán en la Capilla Sixtina. El que no exista el candidato perfecto, el candidato ideal, es clave para entender que los cardenales hayan pedido en los últimos días ampliar las reuniones preparatorias. Este lunes hay doble sesión de mañana y tarde para tener más oportunidades de definir el perfil del obispo de Roma que busca la Iglesia. Causa cierta tristeza el ridículo que hacen algunos planteando este proceso como una lucha política entre un bloque conservador y progresista, como si el cónclave fuera una elección política. Estos días hay quienes sitúan a los cardenales elegidos en la época de Juan Pablo II y Benedicto XVI en un bando, y a los de Francisco en otro. Una teoría interesante si no fuera porque el calificado como progresista Francisco salió de un cónclave en el que todos los cardenales habían sido elegidos por Juan Pablo II o Benedicto XVI. Más que un progresista o conservador, lo que define al fallecido Papa es haber sido un radical de la caridad, una persona que empezó su pontificado viajando a la isla de Lampedusa para estar con los inmigrantes y la terminó unos días antes de morir visitando una cárcel en Roma. Es un lugar al que los políticos de cualquier país solo visitan cuando son forzados por un juez y lo hacen de mala gana. Francisco, en cambio, ha entrado y salido muchas veces de ellas, la última a pocos días de su muerte. Y esa caridad vivida de forma radical también fue un signo de Juan Pablo II. Su visita a la cárcel de Revivia, en Roma, para perdonar a Ali Agha, el terrorista que le había intentado matar disparando a bocajarro, ha pasado a la historia. Esta coincidencia en la caridad de ambos papas es lo que marca la línea y lo que define la elección que se desarrollará a partir de este miércoles 7 de mayo. Más allá de las amistades de uno u otro obispo de Roma más cercanos a conservadores o progresistas, lo que decidirá el voto de los cardenales tiene que ver y mucho con la espiritualidad. Y si vamos a la denuncia de las guerras y al abuso de las grandes potencias que ha caracterizado a Francisco, conviene recordar también la rotunda oposición a la guerra en Irak, promovida por los Estados Unidos por parte de Juan Pablo II. Hay muchas más coincidencias en los últimos pontificados que diferencias. Pero quienes no entienden la realidad espiritual de la Iglesia, con las miserias y defectos personales de cada uno de sus miembros, reducen todo a esquemas políticos. Y por eso son incapaces de entender las votaciones en la Capilla Sixtina. Ahí, cada cardenal, al depositar su voto ante el altar, declara: «Pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará, de que doy mi voto a quien, en presencia de Dios, creo que debe ser elegido». Un juramento que se hace bajo los frescos del juicio final de Miguel Ángel, lo que da idea de lo que está en juego en la Iglesia Católica. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 31 principalmente, que queremos subrayar. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si ellos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Después continúa, ciertamente, porque es una historia maravillosa. Todo el capítulo 27 sabemos que es el viaje a Roma. Estamos en el versículo 9 en adelante, que seguirá hasta el final, ¿verdad?, de este capítulo, que llegará hasta el versículo 44, hasta el 44. Del 9 al 44 nos va narrando todo este naufragio. Algunas veces decimos: ¿por qué tan largo, del 9 al 44, tantos versículos para narrarnos un naufragio, verdad? Sin embargo, detrás de esto encontramos que el autor sagrado, Lucas sobre todo, a través de este género literario, nos está mostrando actitudes, y sobre todo la actitud de liderazgo, por ejemplo, de Pablo. A pesar de ser el preso, aquí nosotros decimos en el 31 que él está asumiendo un liderazgo ante la ausencia de los que tendrían que llevar adelante la situación de peligro en que se encontraban. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, ¿se dan cuenta? Al centurión y a los soldados: si ellos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Seguimos entonces con este contexto histórico. En este momento del naufragio, los marineros intentaban huir del barco, y eso lo hemos leído y lo hemos estudiado en el estudio anterior del versículo 30, o cañeseibe. Ñacañean de sálvese quien pueda, ¿verdad? Algunos marineros intentaban escapar del barco, y ya habían bajado el bote salvavidas con el pretexto de arrojar las anclas desde la proa. Entonces, sálvese quien sea, ahora entonces los jotan de mapoje yareita pelle sabe. Ahora, en este momento, los marineros que intentan huir, es que Pablo, sin tener ningún rasgo de militar, sin embargo, se convierte en la autoridad moral, decíamos, y sobre todo en la autoridad teológica también del grupo. El centurión, que pertenece a la cohorte augusta, porque este es el que viene y estaba recogiendo a los presos, y lo está llevando hacia Roma. Representa, en todo caso, la obediencia militar romana, porque recuerden que la obediencia militar romana era muy exigente. Pero aquí, en este caso, miren, queridos amigos, que es interesante cómo Lucas está interpretando ahora desde un sentido teológico. Es Pablo, que sin tener, decíamos, una autoridad militar, sin embargo, tiene la autoridad moral y la autoridad teológica. Esto nos quiere decir, queridos amigos, que la autoridad moral, la honestidad, el amor, la solidaridad, la generosidad, el trabajo, el empeño, la ayuda, todas estas cosas son mucho más importante que una autoridad simplemente de decir: se abre la capo, se abre la mandá, se la pueblo las elegía, pero después sos deshonesto, sos un ladrón, sos una persona que no está haciendo bien las cosas. Y entonces aquí Pablo justamente se levanta, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque con eso te está diciendo que esa autoridad militar, esa autoridad solamente de poner orden, ¿verdad? Por eso te está diciendo una autoridad y una obediencia militar romana simplemente. Ayapó porque las leyes, porque me exigen simplemente, ¿verdad? Y una autoridad que es moral, que te hace entender que hay algo más que es la persona, es el hombre a quien tenemos que salvar. El hombre a quien tenemos que ayudar es la persona. Estas son las actitudes importantes, entonces, que el autor sagrado, San Lucas, en este caso, nos quiere enseñar. Y bueno, si vamos a mirar un poco, queridos amigos, aquí desde un sentido exegético y lingüístico también, lo que encontramos, vemos cosas muy interesantes. Vamos a ir entonces mirando algunas palabras claves para que entendamos más la propuesta de San Lucas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor, Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor. Ven
de Yara.ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí, y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices, pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo, es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados, pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? He madurado y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer, es la única manera. Si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante, estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este versículo 31 hoy del capítulo 27, Hechos de los Apóstoles. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si ellos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Vamos a mirar desde el aspecto
exegético, ciertamente algunas palabritas, no vamos a entrar en todo, queridos amigos, pero hay una palabra, el meinosin, peaña de yare cojina griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento prácticamente todo se escribe en griego, ¿verdad? Sería como el inglés en ese momento, es la autoridad, es la fuerza lingüística, es la fuerza cultural, es la fuerza, la lengua con la que todos que tienen una cierta cultura se relacionan. ¿Qué lugar veo a la entender inglés mante inglés. Bueno, queridos amigos, aquí el meinosin griego quiere decir permanecer. Meno, muy usado en el Evangelio de Juan. El meno, ¿verdad?, que significa permanecer, permanecer. Es como aferrarse, es una palabra muy importante. Y no es solo, particularmente en este sentido que nosotros estamos mirando, el meinosin, es una palabra de permanecer que quiere decir ser fiel. Porque te está hablando de fidelidad, el meinosin, permanecer en la fidelidad, ser constante, ser perseverante. Por eso les dice, en el versículo 31, ellos se quieren escapar. Él les dijo al centurión, a los soldados, si ellos no permanecen, ¿verdad? En nuestra traducción decimos, no se quedan en el barco. Si nosotros no permanecemos, si nosotros no somos fieles, porque tienen una responsabilidad demasiado grande. Meinosin, o meinosin, ¿verdad? En griego, meinosin. Significa fidelidad, constancia, perseverancia. Implica por lo menos una perseverancia activa y solidaria. Hay que ser solidario, hay que ponerse. Porque es muy fácil, queridos amigos, asumir una responsabilidad, pero después no permanecer en esa fidelidad. Nosotros sabemos que todo esto son actitudes, ¿verdad? Y lo aplicamos mucho al que está guiando. A la tendotaina, porque estos pues son los soldados y son los que tendrían que ayudar, ¿verdad?, en una situación de dificultad. Pero si nosotros luego no somos fieles, no permanecemos en la fidelidad, nosotros luego somos lo primero pocovi, nosotros luego somos lo primero que estamos pensando en cómo enriquecernos ilícitamente. Eso quiere decir que no permanecemos fiel a la misión que se nos está dando. No somos perseverantes a la misión. Somos los primeros en descarriarnos, en salir de esa misión. Y eso es lo que te está queriendo decir el autor sagrado. Como yo ya le decía al comienzo, hay cuando interesa guasuyo indemba evaloicoa o para doy queipa hoy queba peisaña tan baleala ñan de barco. Esas podrían ser anécdotas, pero estamos con un libro teológico, estamos con un libro que nos enseña actitudes. Y por eso utiliza también palabras bien concretas, el meinosin, el meno, ¿verdad?, que significa sobre todo en griego permanecer, ser fiel, no escaparte, no irte por otra parte de acuerdo a aquella fidelidad, responsabilidad que se te había dado. Después hay otra palabra que nosotros sabemos muy bien, el famoso soter, que es salvador. Aquí aparece sotenai, esa es la forma como se está. Ser salvados, sotenai, soter, salvador. Y este verbo tiene una raíz, matriz muy fuerte, que es en el sentido sociológico, pero un sociológico en el sentido de nuestra comunidad a quien nosotros tenemos que salvar. Atención. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de qué cosa? De egoísmo. Sálvese quien pueda, ya en el curso anterior. Aquí, sin embargo, es un fuerte matiz soteriológico, en el sentido de un rescatar, en un sentido espiritual, una salvación que estoy dando a la persona. Estos son los presos, pero no me puedo yo escapar y entonces dejar toda mi responsabilidad. Sálvese quien pueda, ya de Cogüe. Y este modo que se utiliza aquí, porque se utiliza el sotenai, es el modo pasivo, aoristo pasivo infinitivo. Lleva la griego ñem. Indica que la salvación no es autogestionada. Atención, esto es buenísimo. Sino que es recibida. Ellos tampoco
se salvarán, dice, en un sentido espiritual. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros nos salvamos en comunidad. Ñandenda ya salvamos individualmente, sino que yo soy responsable de mi comunidad. Papá, yo soy responsable de mis hijos para que se salven ellos, porque les voy a educar bien. Mamá, yo soy responsable de mi familia, de mi esposo, de mi grupo, de mi iglesia, de mi capilla, de mi país, para poder salvarnos y llevar adelante el proyecto que Dios tiene sobre nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio según Mateo. Es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel. Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo Él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que Él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que Él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver 2 de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo.
Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo, y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias, y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle. Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos, quienes harán lo que Él ha estado haciendo. Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas, en el capítulo 10. Y aquí, Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas, las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13. Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento.
Así que busca cómo él entreteje citas de las escrituras del Antiguo Testamento, y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente, tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento, y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen, y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos un poco explicando, tratando de entender lo que aquí el autor sagrado, San Lucas, versículo 31 del capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si ellos no se quedan, fidelidad, si ellos se escapan, ¿verdad? Como en el 30 nos decía. En el 30 decía, algunos marineros intentaban escaparse del barco. Oye, ya para ir y ver la irresponsabilidad, ahí está. Muchos de nosotros nos candidatamos, nos ponemos, estamos al frente, se te da la posibilidad. Ahora no vamos a entrar si ganaste bien o no ganaste bien. La cuestión es que no imagina usted porque me mandé la poder, la lleva, de una o de otra manera. Pero, a ver, reyes desvía por la corrupción. Entonces eso es escaparse de la función, de aquello que se te ha indicado y que se te ha confiado. Y entonces por eso dice que si ellos no se quedan, no son fieles a ese mandato, ustedes no podrán salvarse. Ustedes no podrán salvarse. Aquí entra el no pueden. El dinaste, dinámica, dinaste. El dinamismo, la dinámica de una salvación, va el proyecto, ¿verdad? Griego, vejina. Y andeña mañana ya es ságina para entender mejor, ¿verdad? Eso es negación. No, dinasei. Significa negación absoluta, rotunda, ¿verdad?
una negación total, el No hay posibilidad de salvarse por propia cuenta. No hay posibilidad, queridos amigos, de salvarse por la propia cuenta. La condición está dada. La salvación, por lo tanto, es, queridos amigos, la salvación comunitaria. Entonces, todo este movimiento que nosotros hacemos es para formar, decimos, el reino de Dios. Te está hablando ya de por sí de la comunidad, donde cada uno tiene que descubrir qué es lo que yo tengo que hacer. Por eso es que el mismo Evangelio dice, aquellos a quien más se le ha dado, es decir, se les ha dado una responsabilidad, también más se le exigirá en el día del juicio final. O sea, y entran todos estos géneros literarios o las imágenes, ¿verdad? Que decimos, hay una propia condena. San Juan utiliza la palabra condenarse. El que cree, es decir, el que hace, el que es fiel, entonces ya está salvado. Dice, ¿por qué? Porque es fiel y porque hace, procura dentro de sus limitaciones. El que ya desde el comienzo ha votado, o sea, eso es no creer, no adherirse a ese proyecto y a su propia función que se le había dejado y se le había dado. Entonces, ya está condenado. Así te dice San Juan. Bueno, todo esto es elemento importante que abramos un poco los ojos. Después nosotros, en nuestra literatura, vamos diciendo, ese se va al infierno, ese se va al cielo, etc. Esas son expresiones ya mucho más plásticas que nosotros utilizamos, pero para explicar el mismo dinamismo. Pero algunos no entienden eso, entonces o se meten el infierno y el cielo solamente con eso, pero no nos damos cuenta que eso es fruto y consecuencia de qué cosa, de lo que nosotros como responsabilidad hemos asumido y lo hacemos o no lo hacemos. En este caso, aquí te decía directamente, dinaste, negativo, rotundo, porque tenemos dinamismo, de ella, pues la nefunción, se anquilosó y vos te desviaste y te fuiste por otras cosas. Vos tenías que haber levantado a tu familia, tenías que haber trabajado, porque esa fue tu función. Andé para allá vos. Te faltó ese dinamismo. Ahora ya por cualquier otra cosa, cualquier otro virus, haré ya entonces que no crezca. Bueno, queridos amigos, sobre esto hay muchísimas cosas interesantes, ¿verdad? Porque la teología nos está diciendo que la iglesia, es decir, la comunidad, es esa nave. Nosotros así la describimos, ¿verdad? Como una nave de salvación. Es en el hecho de que nos encontramos en comunidad como nosotros caminamos juntos. Por otra parte, también es una anticipación, ¿verdad?, de una eclesiología, que quiere decir nosotros como comunidad nos movemos. Y también, queridos amigos, esta es la tipología que nos presenta Paulo, ¿verdad? La de trabajar juntos y trabajar siempre en comunidad para formar el reino de Dios, porque todos juntos como comunidad hacemos un camino de salvación. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.